Las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy han transformado el mercado laboral. ¿Crees que habían objetivos estructurales de crear de conjunto condiciones más difíciles para la negociación colectiva y para el desarrollo de la actividad de los sindicatos? Está claro, es una ofensiva, yo creo que no solamente de nuestro país, es supranacional, por parte del ultraliberalismo económico, con el fin de tener pues bueno, más débil a los sindicatos y a la clase trabajadora, y por lo tanto el tema de las reformas que se hicieron tanto con Zapatero como con Rajoy obedece a lo que ha ido marcando la troika, y que no es otra cosa también bueno, que estar las instituciones internacionales pues bajo el zapato de la economía, de esta economía imperante, que es la que está pues como caballo desbocado, haciendo pues un solar todo el espacio sociolaboral que teníamos y que durante tantas décadas se ha ido armando, ¿no? Y efectivamente la reforma laboral ha sido eso, el hachazo hacia el modelo de no solamente de los derechos laborales, de las rentas laborales, sino también del modelo de negociación colectiva y del derecho del trabajo que hemos ido haciendo en España durante décadas. Y ahí ha sido el romper eso para romper también, pues más aún, las fuerzas de la organización de los trabajadores, a favor de que, como digo, pues las multinacionales, las empresas, tengan mayor ganancia en menos tiempo. El ser humano es lo que no importa, lo que importa es la capacidad de beneficio que puedan generar. Ahora estamos en un momento de negociaciones, posibilidades de gobiernos de unidad, etc. En el mundo sindical se ha producido en los últimos años, especialmente desde hace 5 o 6 años, en este periodo de crisis, un proceso de trabajo conjunto de los sindicatos en el que la Unión Sindical Obrera habéis tenido un papel fundamental, ¿no? ¿En qué medida crees que desde USO habéis hecho posible o habéis sido el factor decisivo para que se abriera una nueva etapa de unidad y de colaboración sindical? Bueno, tanto como decisivo yo creo que sería excesivo, pero sí que es cierto que nosotros siempre hemos intentado hacer la unidad de acción sindical. No es una cosa solamente puntual, es algo que lo tenemos también en los genes, en nuestra propia carta fundacional. Ya se habla de que nacemos para desaparecer, habla de la gran central democrática de trabajadores. Siempre ha sido la unidad sindical, es congénita con el sindicalismo, al menos con el sindicalismo de la USO y con cualquier sindicato que se precie, la unidad, la solidaridad, los valores del trabajo. Y la unidad es uno de ellos, claro. Desde luego, nosotros lo que queremos es aportar a esa unidad desde la pluralidad actual que hay en la sociedad, ¿no? Y desde esa pluralidad, tanto en el campo sindical como en el campo social, yo creo que la cumbre social que viene funcionando pues prácticamente desde la aparición de esta ya tan larga crisis económica como venimos padeciendo, pues al menos ha sido una plataforma social y ciudadana con la que enfrentar todas las medidas que se han ido dando. Y en ese sentido yo creo bueno, que hay que valorarla como el esfuerzo conjunto por contrarrestar todas estas nuevas agresiones que reiteradamente han ido apareciendo contra el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y ahí sí que estamos satisfechos de poder también sumar a ese esfuerzo colectivo de lo que estamos haciendo. Hemos llegado a escuchar valoraciones del tipo
la huelga ha dejado de ser un instrumento de lucha fundamental para los trabajadores o es un instrumento del pasado. Sin embargo, cada vez que se pone encima de la mesa, demuestra no solo su efectividad, sino su capacidad de movilización. ¿Crees que entre ajenos e incluso entre propios se han movido, se han creado una serie de climas de opinión que han ido a socavar o atacar al mundo sindical y a la capacidad combativa del mundo obrero? Desde luego, es algo que además desde el control que también se hace por parte de quienes manejan, sobre todo las instituciones financieras, de los medios de comunicación, pues el mensaje que intentan calar en la sociedad es el que comentas, ¿no? Efectivamente, que la huelga ya es un instrumento del pasado, que la huelga tiene que desaparecer. Ha habido durante los últimos años un ataque brutal por parte de las asociaciones empresariales internacionales contra el derecho de huelga, fundamentalmente en la OIT. Lo que no había pasado en 100 años de la OIT ha venido ocurriendo en los 2 últimos años, que por parte de los empleadores no se ha querido hacer la lista de los 25 casos más sangrantes de violación de los derechos humanos en materia laboral, porque ponían como condición la eliminación del derecho de huelga. Y contra eso hemos tenido que luchar fuertemente por parte de todas las organizaciones sindicales. También aquí en España, y los hechos más recientes, ¿no? La ley Mordaza, la ley la reforma del Código Penal, que también han ido acompañando por la parte de la vía política para intentar también hacer posible pegar el hachazo al derecho de huelga. Afortunadamente eso en el seno de la OIT lo hemos podido parar y efectivamente el derecho de huelga no solamente es un derecho fundamental y es pues prácticamente el único arma que tenemos los trabajadores para hacer frente a cuando por parte de los empresarios se niegan a negociar las condiciones de trabajo o hacen cualquier tipo de actuación contraria a lo que son las leyes o a lo que son los derechos de los trabajadores, ¿no? Siempre lo hemos tenido tan claro que somos el único sindicato a nivel nacional que tiene un instrumento para la acción sindical, como tenemos la Caja de Resistencia y Solidaridad, que lo que hace es pagar las huelgas o los despidos sindicales o los cierres patronales a los afiliados, precisamente para que no tengan el miedo a poder ejercer el derecho de huelga ante la situación de penuria económica, de posibilidades de despido, etcétera, ¿no? Para nosotros es algo, repito, fundamental y por eso lo utilizamos como instrumento precisamente para la acción sindical de primer orden. Eso marca el modelo sindical que representáis, Uso, porque ¿qué porcentaje de relación existe entre la financiación directamente de los afiliados de Uso y la relación con la parte que da el Estado por los delegados sindicales? Bueno, nosotros tenemos el 81% de financiación propia directa de la cuota. La parte de la financiación por parte del Estado actualmente puede estar en torno al 12-13%, y después hay otros ingresos que vienen por distintas vías, ¿no? Pero ya son ingresos también externos. Pero esa es un poco Pero vamos, nosotros también en este sentido siempre lo hemos tenido meridianamente claro. Para ser un sindicato autónomo tienes que tener una autofinanciación propia. ¿Quién paga manda? Claro, exacto. Y por lo tanto la autofinanciación te exige que la mayor parte de esos ingresos sean propios. Claro. Hemos tenido que ver también cómo han ido surgiendo en las 2 principales centrales sindicales, cómo se han hecho públicos diferentes casos de corrupción que han tenido que ver con el tema de los ERES de Andalucía o han tenido que ver con el tema de las tarjetas Black. ¿Tú crees que se ha gestionado de forma adecuada por parte de las centrales sindicales esos casos de corrupción para romper y cortar la relación del mundo sindical
que inevitablemente ha sido utilizada para atacar también al mundo sindical. Sí, sí, desde luego. Yo creo que seguramente que se hayan cometido errores, grandes errores de no acometer de forma inmediata pues, estos temas, ¿no? Lo que también creo es que, bueno, por una parte, pues muchos, yo creo que las organizaciones sindicales tenemos también unas leyes internas, unas normativas internas, los estatutos, por ejemplo, que son muy garantistas de las personas. Y entonces tenemos ciertas también cortapisas a la hora de poner en marcha desde el interno las acciones inmediatas para cortarlo de inmediato, ¿no? Ahí tenemos que también hacer reformas, yo creo que todos, ¿no? Y otra cosa es la generalización que también desde determinados medios de comunicación se ha hecho de eso. Es decir, el tema de la corrupción está en la condición humana, es un problema y una cultura también del propio capitalismo, ¿no? Que ha calado mucho en la sociedad. Y de ahí pues hay algunas personas que lamentablemente se desvían de lo que debe ser el fundamento del sindicato y sobre todo de los principios que como sindicalista y como organización de trabajadores debes tener, ¿no? Y contra eso no se puede ni mirar para otro lado, ni hay que hacerlo frente. Pero de todas formas, lo que sí que hemos visto es cómo los casos de corrupción, y en este caso no solo en el mundo sindical, han aparecido siempre vinculados a grandes negocios, a grandes inversiones, y desde los casos de corrupción en Valencia del PP hasta los casos de corrupción de la familia Puigdemont o Convergencia y Unió en Cataluña, siempre ha aparecido detrás el capital extranjero o la gran banca, como el caso Púnica en Madrid. Es decir, los corruptos aparecen en cierta manera como receptores de las mordidas necesarias para una serie de negocios, ¿no? En ese sentido, ¿no crees que la corrupción también va ligado a ese quien paga manda? Es decir, cuanto mayor independencia tienes, pues menos peligros tienes de estar sometido a las embestidas de los corruptores, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es lo que comentaba, ¿no? Yo creo que está dentro de la cultura también estructural de lo que es el capitalismo actual, de esta globalización económica y sobre todo pues de quienes tienen el poder económico y financiero, ¿no? Fundamentalmente las multinacionales, la banca, las grandes empresas transnacionales que son las que bueno, pues, están para poder tener negocios, más capacidad de negocio, pues lo de la mordida que se conoce en otras latitudes, pues aquí se da también, pero a grandes escalas, ¿no? Se ha celebrado el Congreso de la Unión General de Trabajadores, el principal sindicato del país, con una renovación de la dirección, y el tema del referéndum en Cataluña, del derecho a decidir, ha jugado un papel fundamental en el debate por la trayectoria del ya elegido nuevo secretario general de la UGT. ¿Crees que el derecho a decidir planteado tal y como se ha presentado en Cataluña por parte del movimiento independentista encabezado por Artur Mas y Convergencia y Unió es un palo en la rueda del movimiento obrero porque divide y enfrenta a los obreros y a la clase obrera de diferentes nacionalidades y regiones de España? Es posible. Yo lo que creo es que hay Artur Mas, sobre todo, pues la estrategia que fue planteando hasta la definición final de la soberanía y el planteamiento que sigue teniendo ahí Convergencia Democrática de Cataluña, pues este era uno de los temas fundamentales para intentar acuerpar más a la sociedad catalana contra el planteamiento de bueno, lo que hace falta no es disgregar nada, sino lo que hace falta es cambiar
lo que haya que cambiar dentro de la legalidad que tenemos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que ahí se vieron envueltas también, no solamente las organizaciones sindicales, casi todas las organizaciones de la sociedad catalana, y ahí es verdad que bueno, hizo un sentimiento muy grande, y no se puede obviar eso, ni estar condenándolo porque está ahí. Y con eso tienes que trabajar y convivir también, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que no ganaría nadie con el planteamiento de la disgregación. Lo que hay que hacer es reformar sobre todo la Constitución española, hacer las grandes reformas que también necesita el país, grandes pactos de Estado, y eso necesita pues la mayor de la colaboración de todas las fuerzas también políticas y sociales y sindicales para poder lograrlo, ¿no? Con mucho esfuerzo, mucho trabajo seguramente, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que no se dé ni este tipo de debate ni este tipo de desviaciones. La unidad es un valor histórico de la clase obrera y de su tradición. Las mejores conquistas democráticas y de condiciones de vida de los trabajadores han sido por la lucha unitaria. ¿Crees que la unidad debería estar protagonizada o encabezada precisamente por los sectores de la clase obrera más combativos, porque es una herramienta para poder hacer frente a los recortes de la Troika, y que la división facilita que la clase obrera sea sometida a mayores condiciones de saqueo o de degradación de sus condiciones de vida? Sí, sí, es así. Es decir, que en España tenemos del orden de las 300 organizaciones sindicales. Algo hemos avanzado, desde los primeros tiempos de la democracia, en que existían prácticamente 10 veces más. La uso en ese sentido ha sido, yo creo que bastante culpable, entre comillas, de que no se haya atomizado y al revés, ¿no? Se haya ido concentrando cada vez más y reduciendo el número de organizaciones sindicales, precisamente por ir recogiendo también en su espacio a determinados siglas y organizaciones. Pero sigue estando muy atomizada la clase trabajadora en España. Son 300 organizaciones diferentes las que hay, ¿no? Es cierto que hay dos sindicatos mayores que, fruto también de la legislación actual, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y de una muy singular legislación electoral sindical, pues tienen unas prerrogativas y que se nos niegan al resto para poder acceder a sindicatos más representativos, y eso también hace que bueno, haya dos sindicatos, que se haya fomentado en España el bisindicalismo a partir de una ley perversa. Pero efectivamente, más allá de ello y de nuestra lucha permanente por la regeneración del marco sindical en España, nosotros pensamos que el tema de la unidad está por encima incluso de estas cuestiones. Para nosotros es algo fundamental el poder hacer la unidad de acción entre cuanto más fuerzas sindicales mejor. Y por eso nosotros estamos bueno, pues participando y también hablando con otras fuerzas más pequeñas del panorama sindical, intentando también, en todo caso, hacer estrategias conjuntas, ¿no? En algunas de las movilizaciones no ha sido solamente A3, ha habido también la participación de otros sindicatos, como es el caso de la CGT, o como son otros sindicatos de tipo más corporativo, de la enseñanza, de la sanidad, etcétera. Pero yo creo que todo eso bienvenido sea, o sea, cuanto más unidad, mayor capacidad de respuesta, mayor capacidad también para buscar las soluciones que estamos buscando con las movilizaciones. La Unión Sindical Obrera representáis un modelo de sindicalismo que una de sus características es la independencia económica, pero otra de las características es
el colocaros por encima de las disputas partidistas en momentos claves, ¿no? ¿Cuál sería la posición que consideráis que debe tomar el mundo sindical ante la formación del nuevo gobierno? Bueno, nosotros siempre, nuestra seña de identidad quizás más completa, más de primer plano, sea el tema de la autonomía sindical. El tema de la autonomía sindical ahora parece que es algo que nadie cuestiona en el mundo sindical, pero no siempre ha sido así y quedan todavía secuelas en algunas organizaciones que ya efectivamente ya no están ligadas a los partidos políticos a los que estaban antes ligados, ¿no? Y a partir de ahí nosotros siempre hemos mantenido la incompatibilidad de cargos sindicales con los cargos políticos. Y no solamente desde el momento en que se coge el cargo, en el momento de presentarse como candidato, el afiliado de la USO o el dirigente de la USO pierde la condición de dirigente, no de afiliado, para preservar precisamente la autonomía en el interno del sindicato desde la parte política. Y desde ese punto de vista, nosotros lo que siempre hemos transmitido a los partidos políticos ha sido nuestra lista de reivindicaciones ante cualquier coyuntura económica, ¿no? Y en este sentido, en la actualidad, nosotros lo que sí que pedimos es que tiene que haber un gobierno, y un gobierno cuanto antes mejor, que lo que tiene que tener claro es el cambio de las políticas económicas que nos han llevado a esta situación. El cambio de las reformas laborales, un cambio fundamentalmente del gasto social. Tenemos uno de los gastos sociales menores de España y durante esta época, durante la época esta de la última crisis, se ha reducido incluso el gasto social en España cuando más necesidades también había, ¿no? Y eso es un tema fundamental. Y a partir de ahí también el dar un cambio hacia un modelo económico que sea productivo y sostenible. Planteamos a los partidos políticos que hay que cambiar también esta situación, ir a otro modelo, y para ello lo que procuramos es que tiene que haber un gran plan de inversión, que nosotros estamos cifrando en torno al 2% del Producto Interior Bruto, precisamente para la creación de empleo de calidad y el ir también a activar otro modelo económico para España, ¿no? Un modelo que sea productivo y que sea sostenible, y sobre todo social. O sea que definitivamente ponéis por delante un gobierno contra los recortes y por un cambio de política de las siglas que conformen ese gobierno. Exacto. Así es. Nosotros creo que no es tanto las siglas y bueno, y lo hemos visto a lo largo también de los últimos años. Los gobiernos que ha habido con distintas siglas, pero las políticas han sido muy similares, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que queremos son programas serios, firmes y que contemplen precisamente estas cuestiones, ¿no? Como prioridades. Después hay otras cuestiones ya no tan prioritarias, como es la regeneración también del marco político y sindical en cuanto a la ley electoral, en cuanto a la normativa también electoral, en cuanto a las leyes que tienen que cambiar los modelos actuales de bisindicalismo y bipartidismo. Todo esto también, a más, pero las tres prioridades fundamentales son las que comentaba, ¿no? El tema de lo social, para nosotros es un tema prioritario, el tema laboral también, reformar las reformas que se han acometido con el gobierno Zapatero, con el gobierno Rajoy, y después ir a la salida de la crisis, también por la generación de empleo de calidad y por la generación de otro modelo de crecimiento económico que sea, como repito, que sea sostenible, que sea productivo y que tenga el fin social de
atender a las personas y no dejarlas tiradas como si fueran clines, ¿no? Uso pertenecéis a la Mesa Estatal pro Referéndum de las Pensiones, con otras 165 organizaciones, y las pensiones son una de las cuestiones que Bruselas ha puesto encima de la mesa, exigiendo una nueva reforma de las pensiones. Hemos visto el informe Funcas a principio de año planteando que las dos últimas reformas de Zapatero y Rajoy van a tener como resultado una pérdida del 35% de las pensiones. ¿Cuál creéis que es la importancia que tiene dar la batalla de la defensa de las pensiones en estos momentos? Es otro de los temas fundamentales, ¿no? Es otro de los objetivos donde han fijado también el tiro actualmente, pues este ultraliberalismo económico, y para bueno, plantear el tema de los planes privados de pensiones, porque es otra fuente en la que quieren meter mano, porque son unas ingentes cantidades económicas para poder seguir manejando por parte de las entidades financieras fundamentalmente. Hemos sido el único sindicato que propuso una medida precisamente para luchar contra eso, como es el tema de los planes de pensiones. Nosotros no estamos en contra de que particularmente cada uno haga con su dinero lo que quiera, pero los que sí que estamos radicalmente en contra es que desde la negociación colectiva se utilicen los convenios colectivos para que una parte de los ingresos de los trabajadores vayan derivados a un plan de pensiones. ¿Por qué? Pues porque de cada cotización, vamos a suponer que son 100 euros lo que se derivan a un plan de pensiones de cada trabajador al año, de esos 100 euros que significan que se retiran de lo que es el salario, el empresario tendría que cotizar 30 euros a la caja única de la Seguridad Social y el trabajador 6 euros, pero son 30 y los 36 euros los que no van a la caja de la Seguridad Social, sino que van los 100 euros a un plan de pensiones que después se gestiona por parte de los bancos y se llevan también su parte de tajada de la gestión, ¿no? Contra eso es lo que desde la USO también planteamos un plan de acción por parte de la Confederación Europea de Sindicatos, y bueno, en eso también estamos, en esa derivada, ¿no? Es un tema fundamental, el tema de la lucha con el tema de las pensiones ha sido una herramienta de solidaridad preciosa en esta época de crisis. ¿Cuántas familias, cuántos hogares, cuántos ciudadanos españoles se han podido mantener a flote gracias a las pensiones de sus mayores? Hay que hacer una defensa a ultranza del sistema de pensiones público, también hacer esa defensa como parte que somos de la MER, de que se garantice en la propia Constitución que no se pueda tocar el tema de las pensiones para derivarlo a otros fines, ¿no? En los últimos años, los sindicatos que tenéis una trayectoria de independencia económica, habéis tenido un mayor protagonismo o habéis ido ganando protagonismo en las empresas, y quería saber si esto vosotros lo habéis, se ha reflejado en un aumento de la afiliación, en un aumento de los delegados. ¿Cuál es la situación de USO en cuanto a su desarrollo y expansión entre la clase obrera y los trabajadores en España? Sí, durante la crisis golpea a todos los sectores y fundamentalmente, aparte de la crisis, pues como hemos venido relatando, las políticas que se han venido haciendo contra también la organización de los trabajadores, contra los derechos laborales. Todo eso también tiene un reflejo en las organizaciones sindicales, ¿no? Y sobre todo el paro, el desempleo. Los 5,5 millones que hemos venido a tener de desempleados, lógicamente también conlleva automáticamente pues un reflejo en la afiliación sindical. Y ese reflejo ha sido para todas las organizaciones. Es verdad que no en la misma medida. Por los datos que he venido viendo en algunos medios de comunicación o que incluso han dado otras centrales sindicales, mientras que los dos grandes sindicatos han podido perder en torno al 20% de afiliación,
Nosotros puedo decir que en esta época de crisis hemos perdido afiliación, pero estará rondando el 8,5%. Y otra cosa bien distinta han sido la representación sindical. En las elecciones sindicales sí que es cierto que los dos grandes sindicatos han perdido mucha fuerza, en torno a 50.000 delegados en toda la crisis, prácticamente 35.000 en el último mandato, y ahí la USO no ha perdido, sino que ha mejorado sus resultados electorales. El certificado que tenemos de los últimos resultados electorales al 31 de diciembre, la USO sí que superamos más de los 10.000 delegados, y queda todo lo que es el periodo Valle, estos 2 años, que normalmente para la USO siempre han sido el periodo Valle, se van arrastrando resultados de procesos anteriores, porque lo que va conllevando este modelo de electoral sindical es que se vayan retrasando los procesos, y ahí esperamos, el objetivo es llegar a los 12.000 delegados sindicales en toda España. Desde que entraste en la Secretaría General de USO, ¿cómo valoras las transformaciones y los saltos que ha ido dando USO que son importantes? ¿Y cuáles son las perspectivas que se abren para el sindicato? Los retos más importantes. Los retos más importantes para nosotros es la transformación también del sindicato hacia los nuevos tiempos. Lo que hemos hecho ha sido reducir aparato, no solamente en cuanto a las federaciones profesionales, también en cuanto a los miembros, por ejemplo, desde la Comisión Ejecutiva hemos pasado de 9 a 6, el Consejo Confederal hemos limitado el número de miembros, y no por ello es menos participativo, ¿no? Cada vez que hay una crisis abre más fracturas dentro de la composición de la clase obrera. Ya se habla de una nueva clase social, del precariado. La clase está fracturada, eso es cierto, y hay que hablar de clases sociales, y en ese sentido para nosotros es fundamental el tema de la intersectorialidad del sindicato, y sobre todo el aspecto social. El sindicato tiene que mirar menos en el ombligo de la afiliación, que normalmente está compuesta fundamentalmente por afiliados con empleo, y mirar más hacia el campo de lo social, y sobre todo a las nuevas tendencias que se están imponiendo en el mundo del trabajo, ¿no? Sobre todo y especialmente los trabajadores precarios, los trabajadores con contratos eventuales, los trabajadores con contratos parciales. Ya los eventuales es un 4%, una cuarta parte de todos los trabajadores. Hay casi 2 millones ya de trabajadores con contratos eventuales. A todo eso y a todos los aspectos sociales yo creo que es donde se tiene que volcar el sindicato, y es por ahí por donde queremos enfocar también el futuro de la Unión Sindical Obrera. Julio, te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido a De Verdad Televisión, y ha sido desde luego un placer conocer más de cerca y más en profundidad la forma de pensar del principal responsable del que es el tercer sindicato del país. Muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros, mucha suerte y toda la fuerza para poder continuar con este tipo también de emisiones y de medios independientes frente a todo lo que purula por el ámbito del país, que tanto daño nos hace a las clases trabajadoras.